Hay una pregunta que casi nadie se hace, y es precisamente por eso que casi nadie cambia de verdad. No es una pregunta sobre el mundo, sobre la economía, sobre la suerte o sobre las circunstancias. Es una pregunta sobre ti. Y la pregunta es esta. ¿En qué has invertido los últimos 5 años de tu vida? No me refiero a dinero. Me refiero a tiempo, a energía, a atención, a los recursos más valiosos e irrecuperables que tienes. Porque cuando uno se detiene honestamente a responder esa pregunta, lo que aparece no es una lista de logros. Lo que aparece casi siempre es una confesión silenciosa y dolorosa. La verdad más incómoda que puedo decirte hoy no es que la vida es difícil, eso ya lo sabes. La verdad más incómoda es que la mayor parte de lo que no has logrado no es consecuencia del destino, ni de la familia en la que naciste, ni de los años que perdiste, ni de las oportunidades que no llegaron. La causa más profunda de tu estancamiento eres tú mismo. Y específicamente la decisión que has tomado, consciente o inconscientemente, de no invertir en ti, de posponerte, de tratarte como si fueras lo menos urgente de tu propia vida. Y eso duele escucharlo, lo sé, pero si no lo decimos con claridad, todo lo demás que sigue en esta conversación no va a tener ningún peso. Vivimos en una cultura que celebra el sacrificio mal entendido. Se glorifica al que trabaja hasta el agotamiento por algo externo, pero se mira con desconfianza al que dedica tiempo a crecer internamente. Estudiar, practicar, reflexionar, desarrollar una habilidad, leer un libro, sentarse a pensar con profundidad, cuestionar los propios hábitos, todo eso se percibe como lujo, como indulgencia o como pérdida de tiempo. Y sin embargo es exactamente lo opuesto. Ese tiempo que le niegas a tu propio crecimiento es el precio que pagas con intereses compuestos durante el resto de tu vida. Quiero que por un momento recuerdes una decisión que tomaste hace años, una decisión que en aquel entonces no te pareció gran cosa, pero que hoy, mirando hacia atrás, puedes ver claramente que lo cambió todo. Puede haber sido empezar algo o dejarlo, puede haber sido decir sí o decir no, puede haber sido la elección de quedarte donde estabas porque era cómodo, o la de lanzarte a algo incierto porque sentías que era el momento. Esa decisión, sea cual haya sido, fue el resultado de quién eras entonces, de tus conocimientos, tus creencias, tu madurez, tus miedos, tu capacidad de ver el horizonte. Y aquí está el punto que quiero que no se te escape. Quién eras entonces era el producto de todo lo que habías invertido o dejado de invertir en ti mismo hasta ese momento. Las decisiones no se toman en el vacío, se toman desde un nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia no es fijo, no es permanente, no es un destino al que llegas o del que careces por azar. Es algo que se construye o se deteriora dependiendo de lo que hagas con el tiempo que tienes. Cada habilidad que desarrollas amplía el rango de decisiones que puedes tomar. Cada libro que lees genuinamente, no para parecer culto, sino para entender, te da una perspectiva adicional desde la que interpretar la realidad. Cada hábito que forjas o que rompe te acerca o te aleja de la persona capaz de construir la vida que imaginas. Hay un concepto que los filósofos estoicos comprendieron con una claridad que pocas corrientes de pensamiento han igualado: la distinción entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. No es una idea de resignación, como a veces se malinterpreta, es una idea de poder. Porque cuando entiendes que el único territorio sobre el que tienes soberanía real es el de tu propio interior, tu carácter, tu juicio, tus hábitos, tu manera de responder ante las circunstancias, entonces comprendes que ese es el único lugar donde tiene sentido invertir con convicción. El mundo externo fluctúa, las circunstancias cambian, las oportunidades aparecen y desaparecen, pero la persona que eres cuando te enfrentas a esas circunstancias, ese es el factor decisivo, y esa persona se construye o se deja marchitar todos los días. Piensa en dos personas que comienzan exactamente desde el mismo punto de partida, mismas condiciones externas, mismas oportunidades visibles. Una de ellas dedica los siguientes 5 años a consumir, a pasar el tiempo de la manera más fácil disponible, a evitar la incomodidad del aprendizaje, a posponer los hábitos que sabe que debería tener. La otra dedica esos mismos 5 años a invertir metódicamente en su mente, en su cuerpo, en sus habilidades, en sus relaciones más significativas, en su comprensión del mundo y de sí misma. No necesitas que te diga en qué lugar diferente están esas dos personas a los 5 años, a los 10, a los 20, ya lo sabes. Lo interesante no es el resultado, lo interesante es que la brecha entre esas dos personas no se creó por ningún acontecimiento dramático. Se creó en la acumulación silenciosa de decisiones pequeñas, repetidas, que parecían insignificantes en el momento. Ese es el mecanismo más subestimado de la existencia humana.
El interés compuesto aplicado no al dinero, sino a la persona. Cada día que te dedicas, aunque sea una fracción de tiempo real, a crecer, ese crecimiento se va sumando sobre sí mismo. Las habilidades que desarrollas no solo se acumulan, se conectan. El conocimiento que adquieres en un área fertiliza tu comprensión de otra. Los hábitos que construyes generan la energía y la disciplina para construir nuevos hábitos. Y la persona que eres al cabo de los años de inversión consistente en ti misma no es una versión ligeramente mejorada de quien eras al inicio. Es una persona cualitativamente diferente, con una capacidad de percepción, de acción y de creación radicalmente ampliada. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que cambiarías solo para volver a los mismos hábitos, a los mismos patrones, a la misma versión de ti que ya conoces demasiado bien? No te pregunto esto para hacerte sentir mal. Te lo pregunto porque esa experiencia que conoces tan íntimamente, esa sensación de volver al punto de partida a pesar de la intención, esa experiencia tiene una explicación, y la explicación no es que eres débil o que no tienes fuerza de voluntad. La explicación es que querías resultados diferentes sin haber cambiado el sistema desde adentro. Porque los resultados son siempre el reflejo de quién eres, no de lo que deseas ser. La psicología moderna ha llegado por caminos distintos a una conclusión que los grandes pensadores de la antigüedad ya intuían. La identidad precede al comportamiento. No cambias los hábitos mediante la fuerza de voluntad sostenida en el tiempo, porque la fuerza de voluntad es un recurso limitado y agotable. Cambias los hábitos cuando cambias la imagen que tienes de ti mismo. Cuando empiezas a verte genuinamente como alguien diferente, tus acciones comienzan a alinearse con esa identidad de manera casi automática. ¿Y cómo cambias la imagen que tienes de ti mismo? ¿A través de la inversión? ¿A través de aprender cosas que amplían lo que crees posible? ¿A través de desarrollar habilidades que te demuestran a ti mismo que eres capaz? ¿A través de construir pequeñas victorias que, acumuladas, reescriben la historia que te cuenta sobre quién eres? Quiero hablar de algo que pocas veces se aborda con honestidad cuando se habla de crecimiento personal, y es el papel del conocimiento profundo versus el conocimiento superficial. Vivimos en un tiempo donde la información es abundante hasta el exceso. Puedes enterarte de cualquier cosa en minutos, puedes encontrar un resumen de cualquier idea en segundos. Y esa abundancia crea la ilusión del conocimiento sin el trabajo que el conocimiento real requiere. Saber que algo existe no es lo mismo que haberlo entendido. Haber escuchado una idea no es lo mismo que haberla incorporado, y haberla incorporado intelectualmente no es lo mismo que haberla vivido lo suficiente para que transforme tu manera de ver. Los grandes artesanos de cualquier época, los que dejaban una huella real en su oficio, no llegaban a la maestría porque tuvieran acceso a más información que los demás. Llegaban porque estaban dispuestos a permanecer con una habilidad del tiempo suficiente para que ésta les abriera dimensiones que la impaciencia nunca revela. La maestría no es para los que buscan el atajo. Es para los que entienden que el camino mismo es el lugar donde ocurre la transformación. Y esto aplica a cualquier dominio que elijas, sea el pensamiento crítico, la comunicación, el liderazgo, la escritura, la negociación, el arte de manejar las emociones propias. Cualquier habilidad que decidas cultivar con profundidad te cambia de maneras que van mucho más allá de esa habilidad específica. Hay una idea que encuentro profundamente verdadera y que quiero compartir contigo. Invertir en ti mismo no es un acto de egoísmo, es exactamente lo contrario. La persona que no ha invertido en sí misma llega a sus relaciones, a su trabajo, a sus responsabilidades con un recipiente vacío. Tiene poco que dar porque ha postergado tanto su propio crecimiento que llega agotada, confundida, reactiva, dependiente. La persona que ha invertido en sí misma llega con capacidad, con presencia, con criterio, con la energía de alguien que se conoce y que continúa construyéndose. Esa persona no solo se beneficia a sí misma, es una mejor pareja, un mejor padre o madre, un mejor colega, un mejor líder, un mejor amigo. El crecimiento personal genuino nunca termina en uno mismo. Se derrama inevitablemente sobre todo lo que uno toca. Pensemos también en lo que significa el conocimiento de uno mismo, porque esta es quizás la inversión más difícil y la más transformadora de todas. Conocerse no es saber qué comida te gusta o qué tipo de música te emociona. Conocerse es saber desde qué miedos tomas tus decisiones, es saber qué patrones repites sin darte cuenta y desde dónde vienen, es saber cuáles son tus fortalezas reales y cuáles son solo las que finges tener. Es entender tus valores con suficiente claridad para saber cuándo los estás traicionando. Y ese conocimiento no se obtiene en un fin de semana ni en un ejercicio rápido. Se obtiene en la práctica sostenida de la reflexión honesta, en el estudio de la naturaleza humana, en las conversaciones profundas, en el fracaso bien procesado, en la soledad productiva.
Los filósofos griegos lo dejaron inscrito como imperativo en el frontispicio del templo de Delfos: conócete a ti mismo, no como consejo decorativo, como advertencia. Porque el que no se conoce es gobernado por fuerzas que no ve, movido por miedos que no reconoce, saboteado por creencias que nunca cuestionó. El autoconocimiento no es el fin del camino, es el mapa que permite recorrerlo con intención. Ahora bien, existe una trampa sutil en todo lo que hemos hablado hasta aquí, y quiero señalarla con precisión porque puede convertir incluso la idea de la inversión personal en otra forma de postergación. La trampa es la perfección del plan. Hay personas que llevan años preparándose para empezar, que esperan el momento perfecto, el nivel de conocimiento suficiente, la seguridad completa, la garantía de éxito antes de dar el primer paso. Y esa espera tiene un costo que no se ve claramente. Cada año que pasa sin invertir activamente en ti mismo no es un año neutral, es un año en el que te alejaste más de la persona que podrías ser. El tiempo no se detiene mientras te preparas, sigue corriendo. La inversión en uno mismo requiere comenzar con lo que se tiene, desde donde se está, con el tiempo disponible hoy, no mañana. No cuando las condiciones sean mejores. Hoy puede ser una hora diaria, puede ser media hora, puede ser el compromiso de terminar un libro que dejaste a medias, de practicar una habilidad que dejaste dormir, de iniciar un hábito físico que sabes que transforma la mente junto con el cuerpo. El tamaño del primer paso importa mucho menos que la consistencia con la que lo repites. Y aquí entra uno de los principios más sólidos que el estudio del comportamiento humano ha confirmado una y otra vez. La motivación no precede a la acción, la sigue. Esperamos sentir el impulso para comenzar, pero el impulso casi siempre viene después de comenzar. El movimiento genera la energía que necesitas para seguir moviéndote. Y la consistencia, sostenida el tiempo suficiente, genera la identidad de alguien que ya no necesita convencerse de actuar porque ya se ve a sí mismo como alguien que actúa. Cuando piensas en las personas que admiras genuinamente, no me refiero a las que admiras por lo que poseen, sino a las que admiras por lo que son, por la claridad con la que piensan, por la calma con la que enfrentan la adversidad, por la profundidad con la que hablan, por la generosidad con la que viven. ¿Qué tienen en común? No es suerte, no es talento innato que nadie más tiene. Es que en algún punto de sus vidas decidieron, con una convicción real, que ellos mismos eran su proyecto más importante. Que antes de construir nada afuera era imprescindible construir algo adentro. Y le dieron a ese proyecto la seriedad, el tiempo y la energía que normalmente reservamos solo para las urgencias externas. Ser tu mayor inversión no significa volverse obsesivo con uno mismo ni vivir en un estado de eterno mejoramiento ansioso. Significa simplemente reconocer lo que ya los sabios de todas las tradiciones reconocieron, que el único capital que nunca te pueden quitar, que nadie puede devaluar, que ninguna circunstancia externa puede confiscar, es el que llevas adentro. Tus habilidades son tuyas, tu conocimiento es tuyo, tu carácter es tuyo, tu manera de pensar es tuya. Todo lo externo puede variar, puede perderse, puede ser arrebatado, pero lo que has construido en ti mismo te acompaña a todos lados y en todas las condiciones. Existe además una dimensión que pocas veces se menciona cuando hablamos de este tema, y es la conexión entre la inversión en uno mismo y la relación con el tiempo. La mayoría de las personas tiene con el tiempo una relación de víctima. Siente que el tiempo pasa demasiado rápido, que nunca alcanza, que la vida ocurre antes de que haya podido organizarla. Pero la persona que invierte en sí misma desarrolla con el tiempo una relación diferente, más activa, más consciente. Empieza a ver el tiempo no como algo que le sucede, sino como el material con el que construye. Y esa percepción lo cambia todo, porque determina cómo usas cada hora, cada semana, cada año. Déjame preguntarte algo, y quiero que lo consideres con la honestidad que merece. Si dentro de 5 años miraras hacia atrás, hacia este momento, ¿qué te gustaría poder decir que comenzaste hoy? No lo que te hubiera gustado haber comenzado hace 10 años, eso ya no es modificable. Lo que puedes comenzar ahora, lo que puedes iniciar o retomar o profundizar en las próximas semanas. Porque dentro de 5 años habrás pasado ese tiempo de todas formas. La pregunta es solo quién serás cuando llegues allá. No existe ninguna inversión más rentable que la que haces en ti mismo. No a mediano plazo, no a largo plazo, sino en el único plazo que realmente existe, la vida entera que tienes por delante, que es a la vez más corta y más transformable de lo que crees. El mundo le responde de manera diferente a las personas diferentes. Y las personas se diferencian en lo profundo, no por lo que tienen, sino por lo que son. Por lo que han construido, cultivado, desarrollado y forjado en el único territorio que les pertenece completa
Tienes frente a ti exactamente eso, un territorio que te pertenece, que nadie más puede desarrollar por ti, que espera la atención que merece, no el residuo de la atención que le das a todo lo demás. No los minutos que sobran después de cumplir con el mundo, sino la inversión real, intencional, constante y sostenida de alguien que ha decidido tomarse en serio. Y esa decisión, esa sola decisión, tomada hoy y honrada mañana y al día siguiente y en los meses que vienen, es el comienzo de una vida que todavía no puedes imaginar del todo, pero que ya de alguna manera puedes sentir que es posible.